El día arrancó como cualquier lunes, con el sol apenas asomándose mientras yo llegaba a la oficina. Llevaba mis notas listas, la estrategia del trimestre pulida y esa determinación callada que me había acompañado por años. Pero cuando la jefa de recursos humanos entró a la sala de juntas con una carpeta en la mano, lo supe. Tantos años de lealtad, noches largas de trabajo, todo se desplomó en una frase fría. Estamos reestructurando, y tu puesto ya no existe. Me quedé paralizada, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo moverse. Mis compañeros bajaron la mirada a sus libretas, sin atreverse a mirarme. La humillación me apretó el pecho más que la caja de cartón que cargué al salir del edificio. Las fotos de Emiliano de niño, el certificado enmarcado de mi último reconocimiento, hasta la pequeña planta que regué temporada tras temporada. Todo parecía prueba de una vida borrada de repente. El camino a casa fue un borrón de carretera gris. Ensayé explicaciones, palabras suaves para amortiguar el golpe. Tal vez Emiliano entendería. Tal vez Rubén tomaría mi mano y me recordaría que era más que un título laboral. Estacioné en la entrada de la casa aferrándome a esa esperanza, con el corazón adolorido pero aún expectante. Emiliano fue el primero en aparecer. Estaba en la puerta de la casa que consideraba suya, con los brazos cruzados y una expresión de desprecio ya grabada. «Haz tus maletas», dijo con frialdad. «Aquí no hay lugar para fracasados». Su voz tenía la misma autoridad cortante que su padrastro le había enseñado a usar. Tropecé con sus palabras, incapaz de procesar que mi propio hijo, el niño que crié entre noches, sin dormir y rodillas raspadas, me estaba echando. Antes de que pudiera responder, Rubén apareció a su lado. Me miró con una mueca que convirtió cada recuerdo de nuestro matrimonio en algo feo. Escupió a mis pies, un gesto tan definitivo y humillante que sentí mi cuerpo endurecerse como piedra. Luego, con una sonrisa burlona, rodeó con su brazo a la joven que esperaba junto al coche. Se fueron sin mirar atrás. Para cuando cayó la noche, todo lo que había construido carrera, hogar, familia se había desmoronado en un silencio ensordecedor, dejándome sola en un lugar que alguna vez creí mío. Después de que el coche de Rubén desapareció en la noche, me senté en los escalones con el eco de las palabras de Emiliano cortándome por dentro. Su rechazo no nació esa noche. Había sido cultivado durante años, como una semilla regada con valores que nunca fueron míos. Cuando Emiliano era pequeño, él era mi mundo entero. Lo crié sola después de que su padre murió, poniendo cada gramo de energía en darle la estabilidad que yo nunca tuve. Trabajé en 2 empleos. Me salté comidas, estiré cada peso hasta que dolía. Él nunca supo el peso de esos sacrificios, solo el techo sobre su cabeza y los almuerzos que le preparaba cada mañana. Cuando Rubén entró en nuestras vidas, pensé que le estaba dando a Emiliano lo que más necesitaba una figura paterna, una familia sólida. Rubén tenía carisma, confianza y mano firme. Al principio, confundí su firmeza con guía, pero con los años, vi cómo su influencia moldeó a mi hijo. «El éxito es la única moneda que importa», decía Rubén en la mesa, con los ojos fijos en Emiliano. «La gente respeta resultados, no excusas». Emiliano lo tomó como evangelio. Cada calificación, cada competencia, cada logro dejó de ser por alegría y se convirtió en una vara para medirse. Mis intentos de equilibrarlo recordándole que la bondad importaba, que descansar era necesario, se ahogaban bajo el mantra implacable de Rubén. Poco a poco, Emiliano dejó de verme como madre y empezó a verme como alguien a quien evaluar, a quien medir. La primera vez que me despreció abiertamente, me dije que solo era un adolescente. Cuando se burló de mi sueldo comparado con el de Rubén, me convencí de que era inseguridad. Cada comentario irrespetuoso lo tragué por mantener la paz, pensando que el silencio preservaría la unidad familiar. Pero el silencio enseña lecciones más fuertes que las palabras. Y ahora estaba cosechando el fruto de todas las veces que no puse un alto.
La crueldad de Emiliano no fue repentina. Se construyó ladrillo a ladrillo, bajo mi propio techo, mientras yo miraba hacia otro lado. Manejé hasta que las carreteras se volvieron un borrón, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que no podía quedarme. Mi coche se convirtió en un capullo frágil contra la noche. Estacioné en un lote vacío, me envolví en mi abrigo y me quedé en silencio, con el frío apretándome desde todas partes. La vergüenza me impidió tomar el teléfono. ¿A quién llamaría? ¿Amigos que dejé de lado por el trabajo? ¿Familiares que aprendieron de Emiliano y Rubén a medirme por mi utilidad? No había nadie. Intenté cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, escuchaba la voz de Emiliano, tan cortante, tan final. Alguna vez lo arrullé en fiebres. Le susurré ánimos antes de exámenes. Besé su cabeza como si mi amor pudiera protegerlo de cualquier tormenta. Ahora me había desechado como si no fuera nada. Cuando el cansancio ganó, fue un sueño superficial, roto. Al amanecer, manejé hasta un hotel modesto cerca de la carretera México-Querétaro. El recepcionista apenas me miró cuando le di mi tarjeta, y lo agradecí. En la habitación anónima, con cortinas delgadas y el zumbido de un calentador, me derrumbé en la cama y dejé que el dolor me desgarrara. Lloré por la carrera que construí paso a paso, por el esposo que me convirtió en extraña, por el hijo que decidió que mi valor podía borrarse con una frase. Horas después, con el cuerpo vacío de lágrimas, un pensamiento emergió entre los escombros. Ellos creían que no tenía nada. Pensaban que dependía de ellos para refugio, para dignidad, para sobrevivir. Pero había un secreto que nunca supieron: una carta de mi difunto padre. Una herencia cuidadosamente invertida. Una casa en la playa de Puerto Vallarta y acciones guardadas fuera de su alcance. Ese conocimiento me estabilizó. Débil pero real. En las ruinas de mi antigua vida, el primer hilo de Superbeef comenzó a brillar, y supe que tendría que seguirlo hacia lo que viniera después. Recordé el día en que llegó el sobre. Era una carpeta sencilla, gastada en las esquinas, con la letra cuidadosa de mi padre. Nunca fuimos cercanos en el sentido tierno. Él era severo, exigente, pero respetaba la disciplina y el esfuerzo. Y tal vez, a su manera rígida, vio eso en mí. Dentro estaba una carta y los detalles de una herencia. Dinero que había invertido en acciones tecnológicas que crecieron más allá de lo imaginable. La carta era breve. Isabela, nunca dependas de nadie para tu seguridad. La independencia es la única libertad verdadera. Usa esto sabiamente. Esas palabras se asentaron en mí como una carga y una promesa. Durante meses, dudé, sin saber qué hacer. Cuando finalmente le conté a Rubén, sus ojos brillaron con la agudeza de un hombre ya haciendo cálculos. Sugirió bienes raíces en Cancún o meterlo en uno de sus proyectos. Yo lo manejaré mejor, dijo, descartándome como si mi juicio no valiera. En cambio, tomé mis propias decisiones en secreto. Compré una casa modesta pero hermosa en la playa de Puerto Vallarta, escondida en una costa tranquila. Le dije a Rubén que era de una colega que me la prestaba para fines de semana. Y nunca preguntó más. Se convirtió en mi refugio privado, un lugar donde podía respirar sin ser juzgada. El resto lo invertí en una startup tecnológica prometedora, Horizonte Digital. Estudié el mercado yo misma, revisé reportes hasta la madrugada y decidí que valía el riesgo. Lo que empezó como una inversión tímida creció, año tras año, en algo mucho mayor de lo que imaginé, pero no se lo dije a nadie. Ni a Rubén, que habría burlado la casa en la playa como pequeña frente a sus ambiciones, ni a Emiliano, que ya veía el dinero como un marcador de estatus, ni siquiera a mis amigas más cercanas. Era más fácil guardarlo bajo llave, protegido de juicios, a salvo de manos codiciosas. Ahora, en el silencio rancio de la habitación del hotel, me aferré a ese secreto. La herencia que guardé por miedo se convirtió en un salvavidas. Lo que escondí para protegerme podría ser lo que me salvara, y tal vez
Más que eso, la clave para devolver el golpe. La mañana después de mi colapso, desperté con los ojos hinchados y un dolor de cabeza palpitante, pero también con un hilo delgado de claridad. No podía deshacer lo que Emiliano y Rubén habían dicho. No podía volver a mi trabajo y exigir que me tomaran en serio otra vez, pero sí podía proteger lo que era mío. Revisé mi teléfono hasta encontrar un número que no usaba en años. Daniela Cortés había sido mi abogada, astuta e inquebrantable. El tipo de mujer que nunca retrocedía cuando los hombres intentaban minimizarla en juntas. Cuando contestó, su voz firme fue como una cuerda lanzada a través de un abismo. Le expliqué, primero titubeante, luego con más fuerza, sobre la pérdida del trabajo, la traición de Rubén y la herencia que mantuve en secreto. No me regañó por guardarlo. Solo dijo, vamos a movernos rápido. Él no tocará ni un peso. Para esa noche, había firmado congelaciones temporales de cuentas, iniciado el papeleo para separar lo que era solo mío y puesto en marcha protecciones para la casa en Puerto Vallarta y mis acciones en Horizonte Digital. Por primera vez desde el derrumbe, sentí un leve cosquilleo de control. El siguiente paso fue moverme. Manejé hacia el norte con poco más que 2 maletas en la cajuela. El resto de mi vida dejado atrás en una casa donde ya no era bienvenida. Cuando abrí la puerta de la casa en Puerto Vallarta, el olor a sal y el sonido de las olas me envolvieron. No era lujosa, pero era mía, intocada por la arrogancia de Rubén o el desprecio de Emiliano. Respiré hondo, dejando que el espacio me reclamara como su dueña por fin. Más tarde, una llamada inesperada llegó de Carla, mi antigua asistente. Su voz estaba tensa mientras susurraba que mi despido no había sido por recortes presupuestales. Rubén había estado en contacto con Mauricio, el ejecutivo que me sacó. Querían quitarme del camino porque mi influencia en la empresa ya no les convenía. La verdad pegó más fuerte de lo que esperaba. No solo había sido abandonada por mi familia, había sido desmantelada, pieza por pieza, hasta que no quedó lugar para mí. Y aún así, en esa revelación, un pensamiento más filoso emergió. Si la traición podía planearse, también podía hacerlo la justicia. La casa en la playa, que alguna vez fue solo un escape secreto, se convirtió en mi refugio de verdad. Los primeros días, apenas salí del porche, miraba la marea subir y bajar, como si pudiera llevarse el peso que cargaba en el pecho. Pero el silencio, aunque reconfortante, no podía sostenerme para siempre. La noticia se esparció discretamente entre las pocas amigas que no había perdido por mi obsesión con el trabajo y la familia. Lorena llegó con bolsas de súper y su humor filoso que cortó mi tristeza. Mónica vino después, con archivos y una botella de vino. Su manera de decir que se quedaría un rato. No me trataron como fracasada. Me trataron como alguien que aún tenía opciones. En noches largas en la mesa de la cocina, confesé lo que había escondido: la herencia, la casa en la playa, las acciones en Horizonte Digital. En lugar de juicios, sus rostros se iluminaron con algo distinto: alivio, tal vez orgullo. No estás indefensa. Isabela, dijo Mónica, extendiendo los papeles que había guardado. Tienes un poder que ni siquiera has tocado. Con su apoyo, comencé a revisar documentos que había guardado por años, certificados de acciones, reportes de evaluación, notas de juntas que recolecté pero nunca usé. Mientras más estudiaba, más claro veía mi participación en Horizonte no era solo un colchón, era influencia. Y en los reportes a los que aún tenía acceso, noté grietas en Salazar y Asociados, la firma que me descartó tan fácilmente. Clientes inquietos, proyectos retrasados, liderazgo tambaleante. Por primera vez desde esa noche, sentí algo cambiar dentro de mí. No era enojo, no era desesperación, era una determinación que ardía lento. Pensaron que me habían borrado, apartado sin consecuencias. Pero tenía algo que no calcularon, algo que podía ponerlos de rodillas.
Las olas chocaban más fuerte esa noche, como si hicieran eco de la verdad que acababa de descubrir. Todo empezó con murmullos en las páginas de negocios, esas que la mayoría pasa por alto pero que yo sabía leer. Salazar y Asociados, antes impecable y estable, se estaba desmoronando. Cuentas de clientes se iban, plazos incumplidos, liderazgo tropezando bajo presión. Mauricio, el hombre que me reemplazó, ya estaba siendo cuestionado por decisiones que sangraban dinero en lugar de generarlo. Observé desde mi mesa de cocina, con reportes esparcidos como mapas de un campo de batalla. Mis acciones en Horizonte habían crecido, pero la sorpresa fue cuánto peso me daban en negociaciones que rozaban a Salazar y Asociados. Cuando llegó una junta de consejo, voté discretamente pero con decisión, alineándome con quienes acechaban las vulnerabilidades de la firma. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo a su rechazo, estaba moldeando las consecuencias. Rubén debió sentir el cambio. Su abogado intentó meterse en mis cuentas, seguro de que había dejado huecos sin proteger. Pero Daniela fue minuciosa. Cada intento chocó contra muros legales. El hombre que alguna vez escupió a mis pies ahora tenía las manos atadas, y yo no tuve que mover un dedo. Emiliano, sin embargo, se aseguró de recordarme su desprecio. Llamó tarde una noche, con la voz cargada de desdén. Entonces esto es lo que eres ahora, aferrándote a unos papeles de acciones y una casita vieja en la playa. Das pena. Sus palabras debieron herirme. Hace años lo habrían hecho, pero mientras despotricaba, entendí algo nuevo. Ya no necesitaba su aprobación para respirar. Cuando colgó, cerré mi laptop, con los titulares aún brillando en la pantalla. Salazar y Asociados tambaleaba. Horizonte crecía, y mi lugar ya no estaba fuera. Me habían subestimado demasiado tiempo, y ahora las grietas en su imperio se abrían lo suficiente para que yo pasara. La sala de juntas olía a madera pulida y café rancio. Justo como la recordaba, entré sin anunciarme, y las cabezas se alzaron sorprendidas mientras tomaba asiento en la larga mesa. Rubén estaba ahí, recargado contra la pared como si la sala le perteneciera. Emiliano estaba cerca del final, con la corbata floja y su sonrisa burlona intacta. Vaya, dijo Rubén, su voz cortando los murmullos. Viniste a suplicar por una indemnización, Isabela, o tal vez por una limosna para esa casita en la playa. Emiliano soltó una risita baja, un sonido que antes me habría quemado. Dejé que su risa se asentara. Luego puse una carpeta gruesa sobre la mesa. No vine a suplicar, dije con calma. Vine como accionista. El silencio que siguió fue exquisito. Los ojos saltaban entre mí y la carpeta mientras la abría, esparciendo páginas de reportes, correos y memorandos de clientes, pruebas de mala gestión, de proyectos colapsando bajo el liderazgo de Mauricio, de millones perdidos por decisiones hechas para cubrir egos, no para servir a clientes. Cada documento estaba fechado, firmado, irrefutable. Tú, balbuceó Emiliano, con la voz afilada por la incredulidad. Tú tienes acciones suficientes para ser escuchada, respondí, deslizando los papeles hacia el presidente, quien los tomó con un ceño que se profundizaba por segundos. La sala cambió. Los ejecutivos susurraban. Los miembros del consejo se tensaron. La arrogancia se desvaneció del rostro de Rubén al darse cuenta de lo que había hecho, de lo que había escondido todos estos años. No era una empleada descartada, ni una madre empujada a un lado. Era una mujer con pruebas, con influencia y con un poder que se les había escapado de sus cálculos. La mandíbula de Rubén se apretó mientras golpeaba la mesa. Esto es ridículo. Pero cuando nadie lo apoyó, salió furioso, sus pasos resonando por el pasillo. Emiliano se quedó helado, pálido y sin palabras, por primera vez sin un arma verbal que blandir. Recogí mis papeles con calma. Ya no necesitaba alzar la voz para ser escuchada. Mi presencia había reescrito las reglas y nada volvería a ser como antes. Pasaron semanas
y la casa en la playa dejó de sentirse como un refugio contra la vergüenza para convertirse en el cimiento de algo nuevo. Pinté las paredes de colores más vivos. Llené las habitaciones con libros y flores, y por primera vez en décadas, tomé decisiones sin nadie mirando por encima de mi hombro. Cada mañana caminaba por la orilla, el aire salado aliviando el peso que cargaba desde esa noche del derrumbe. Las noticias de Rubén me llegaban en fragmentos. Sus deudas, antes escondidas tras su fanfarronería, se habían destapado. La mujer que presumió en mi puerta desapareció rápido, dejándolo enfrentar a los acreedores solo. Emiliano no tuvo mejor suerte. Su arrogancia, alguna vez admirada en ciertos círculos, se volvió un lastre. Los ascensos que creía seguros se le escaparon, y sus colegas se cansaron de su prepotencia. No me regodeé. Su caída no fue obra mía. Fue el resultado natural de decisiones que tomaron mucho antes de que dejara de cubrir sus sombras. Mi energía estaba en otra parte, con la guía de Daniela. Convertí mi experiencia en una consultoría. Viejos contactos me buscaron, impresionados por mi independencia, y nuevos clientes llegaron, ansiosos por alguien que entendiera tanto de lealtad como de supervivencia. Trabajaba menos horas, pero producía más, porque cada proyecto ahora llevaba mi nombre solo. Por las noches, Lorena y Mónica se unían a mí para cenas que se alargaban en risas, recordándome el tipo de familia que uno puede elegir. La vida que temía había terminado. En realidad, apenas comenzaba. Perdí la ilusión de seguridad, pero en su lugar encontré algo más duradero, una paz construida no en la aprobación de otros, sino en mis propios términos. Y mientras los vientos de otoño soplaban sobre el océano, comencé a imaginar qué traería un año completo de esta nueva vida. Un año después, la casa en la playa estaba llena de voces que traían calor en lugar de juicios. La mesa larga en la que alguna vez comí sola ahora rebosaba de comida. Risas y la presencia de quienes eligieron estar a mi lado. Lorena y Mónica discutían de broma sobre quién hacía el mejor pay. Mi hermano Guillermo, el único familiar que nunca me dio la espalda, rellenaba vasos con una sonrisa tranquila. Mirando alrededor, sentí una oleada de gratitud. Estas no eran personas que me medían por títulos o posesiones. Me habían visto en mi peor momento y se quedaron. La sangre me había abandonado, pero la lealtad volvió en formas inesperadas. Cuando los platos se recogieron y el aire de la noche se enfrió, levanté mi copa. Por la supervivencia, comencé, con la voz firme, por saber cuándo soltar y cuándo pelear, y por encontrar familia donde el amor, no la obligación, la define. Las copas chocaron, y por un momento, la sala se llenó solo de alegría. Más tarde, cuando la casa se aquietó, salí al balcón. El océano se extendía infinito ante mí, oscuro y tranquilo bajo la luz de la luna. Hace un año, pensé que lo había perdido todo: carrera, matrimonio, hijo. En verdad, solo perdí las cadenas que me mantenían pequeña. La paz se asentó en mí con el ritmo de las olas. Ya no era alguien esperando aprobación o temiendo el rechazo. Era simplemente yo completa, firme, libre, y mientras el viento traía el eco suave de las risas desde adentro, supe que había construido una vida más verdadera que la que dejé atrás.